Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino. Privilegio que tengo en este momento, porque poder hablar, poder predicar su palabra a través de un medio de televisión como este es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que tengo este gozo, tengo que recordar lo más importante de lo que tengo que transmitir a través de este medio de comunicación a los que están viendo este programa. Mire lo que oyes, se llama el programa, mire lo que oyes. Todo lo que usted escuche de Dios tiene que cerciorarse de que está escrito. Si está escrito, créalo. Si no está escrito, deséchelo. Eso lo dijo Cristo. Escrito está, escrito está. Cuando fue abordado por el enemigo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y el enemigo lo abordó, la respuesta de Jesús de Nazaret fue: escrito está, escrito está. Y el enemigo lo abordó con la misma palabra, le dijo: escrito está. Si te lanzas de esta loma, los ángeles lo van a proteger y no van a dejar que tu pie tropiece en piedra. Y Cristo le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, esto para las personas que tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios. Yo vengo aquí a este programa, mire lo que oyes, cumpliendo un mandato que mi Señor Jesucristo me ordena. Y le ordena a todo aquel que dice que cree en Él, que deposita su confianza en Él y que va a seguir sus enseñanzas porque aspira a llegar a esa morada que Cristo está preparando para todos los que creen en Él. Esa morada arriba en el cielo. Dijo Jesucristo: muchas moradas vacías hay. Si no fuera así, se os lo diría, dice el Señor. Y yo estoy aquí luchando por una de esas moradas, porque quiero ir a formar parte de los hijos de Dios en el reino celestial. Y Cristo vino a invitarnos. Cristo, el Mesías, Jesús, Salvador, el Mesías Salvador, mi Señor Jesucristo, mi amo. ¿Por qué Él es mi amo? Él es mi amo porque yo, hasta que obtuve el conocimiento de la verdad, pertenecía a Satanás, al ángel de la luz, a Lucifer, a quien, siendo la mano derecha de Dios, se rebeló contra Dios, quiso ser Dios y fue echado del tercer cielo, y junto con él miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él. Dice la palabra que la tercera parte de los hijos de Dios se vinieron con Satanás. Y fueron echados aquí en la tierra, en el planeta más pequeño existente en esta galaxia, podríamos decir en el universo, el más pequeño, donde fue echado Satanás y sus demonios. Y aquí fue donde Dios ideó un plan, y nosotros formamos parte del plan de Dios, formamos parte de un plan para contrarrestar esa rebelión que hubo en el cielo, donde miles de millones de hijos de Dios se vinieron con Satanás y decidieron abandonar a Dios y a su reino. Y ahora el Señor, en su plan, creó un paraíso aquí en la tierra, diseñó al hombre, lo colocó en ese paraíso y dio la orden de que nos multiplicáramos, que creciéramos, que nos enseñoreáramos de todo lo que había hecho, pero puso una condición. Le dijo a Adán: de todo el fruto de los árboles puedes comer, a excepción de un árbol, que él describió como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Del fruto de ese árbol no comerás. De cierto te digo, dijo el Señor a Adán,
que el día que comas del fruto de ese árbol, ese día morirás. Ese día moriría, no que iba a morir, sino moriría ese día. Esa fue la advertencia, esa fue la condición. Podía comer del fruto de todos los árboles, podía multiplicarse, enseñorearse la creación de Dios, porque Dios la había hecho para el hombre y la mujer. Y el enemigo, que estaba atento a lo que estaba pasando, Satanás, estaba escuchando, y él, como se opone a Dios y quiere sabotear los planes de Dios, lo que no sabe es que él entra dentro de los planes de Dios. Porque Dios no tiene enemigo, porque Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, Él lo puede todo. Y él, el diablo, lo amarra, lo encierra cuando quiere, le da contra el suelo cuando quiera. Y el diablo lo sabe, y por eso tiembla ante él. Pero el plan de Dios es que Él nos creó, nos hizo y nos colocó en esta tierra. Nacemos del hombre y de la mujer, fruto del hombre y de la mujer, fruto de la carne. Y el hombre y la mujer decidieron creerle a Satanás en vez de creerle a Dios. Porque Dios le dijo que si desobedecían y comían del fruto del árbol prohibido, ese día morirían. Muertos para Dios significa separados de Dios. Y el enemigo, que estaba escuchando, abordó a Eva y entabló una conversación con ella. Y la comenzó de la siguiente manera: le dijo: Eva, del fruto de los árboles no puedes comer. Y ella le dijo: yo puedo comer del fruto de todos los árboles que yo quiera, a excepción de uno, y lo señaló, que está en el centro del huerto del Edén. Le dijo: ese no puedo ni tocarlo porque moriré. Y el enemigo le dijo: ¿qué va a estar creyendo en eso, mujer? No vas a morir. Bien sabe él, o sea, bien sabía Dios, que el día que coman del fruto de ese árbol, ese día van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como él, le dijo Satanás. Le metió cizaña, le quiso decir que Dios era mentiroso, que Dios no quería lo mejor para ellos, y se fue. Eva tenía que tomar una decisión: creerle a Satanás o creerle a Dios. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese evento? No está escrito. Lo importante es que Eva terminó creyéndole a Satanás y no creyendo en Dios, y decidió comer del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, e hizo comer a Adán. Y cuando estaban confesos ante Dios, Dios los echó del huerto del Edén, fuera de aquí. Los echó del paraíso que Él había creado aquí en la tierra. Ahora váyanse con vuestro padre el diablo. Le creyeron a él, vaya fuera de aquí. Y le dijo: ahora tendrán que trabajar fuerte la tierra. Y la tierra le va a producir cardos y espinos. Ahora, mujer, tú vas a parir con dolor. Quiere decir que antes paría sin dolor. Ese era el plan de Dios. Que ahora, naciendo bajo la potestad de Satanás, perteneciendo a Satanás, muertos para Dios como nacemos todos, al darnos cuenta de la vida que tenemos, de la vida que llevamos y el mundo donde vivimos, y conociendo que hay un reino de luz, una promesa, que hay un reino mejor, renunciemos al mundo, renunciemos a las ofertas del mundo, renunciemos a los placeres, a las concupiscencias de la carne, y decidamos nacer en espíritu como Dios lo dijo, como dijo Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino, fue a mostrarnos eso. Por eso Él dijo: yo no vine a hacer juicio, yo vine a darle vista al ciego y a cegar al que dice que ve. ¿Qué es darle vista al ciego? Vista espiritual, que conocieran la verdad porque están aquí. Que conocieran la verdad porque este mundo es malo, porque nuestros deseos desde nuestro nacimiento es hacer lo malo. Porque nosotros fuimos diseñados para hacer lo malo. Para que viviendo donde estamos como peces en el agua, no maldad, abandonemos y nos rehusemos a seguir siendo malos y nacer de nuevo en espíritu, creyendo en el Mesías Salvador, en Jesucristo, quien vino a enseñarnos el camino, la verdad
y la vida para llegar de vuelta a casa con nuestro Hacedor. Por eso la palabra dice, en Juan 3:3 dice, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Es una conversación entre Nicodemos, un principal de aquel entonces, de los que decían creer en Dios, de la religión que adoraba a Dios. Un principal que fue a escondidas a hablar con Cristo, a escondidas de sus jefes, porque si lo veían hablando con él, lo podían expulsar de la sinagoga y lo podían hasta matar. Y cuando fue a hablar con Cristo a escondidas, Cristo le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Y este ilustre, este rabino, que lo sabía todo con respecto a Dios, dijo, ¿cómo puede un hombre viejo como yo volver a nacer de nuevo? ¿Puede acaso volverse a meter por las entrañas de mi madre y volver a nacer? Y la respuesta de Cristo fue, eres carne, eres fruto de la carne, eres fruto del pecado. Si no renuncias a la carne, si no renuncias a tu condición de vida y naces de nuevo en espíritu, siguiendo mis enseñanzas, para que puedas hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces no verás el reino de Dios si no lo haces. Y bueno, ahí hay una guerra, una lucha constante entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Y esa lucha se desarrolla en el corazón de cada uno de nosotros. ¿En cuál corazón? En la mente. En la mente. Una lucha de pensamientos, una lucha de conciencia, una lucha de valores, lo bueno contra lo malo contra lo bueno. El Señor, a este corazón, a nuestra mente, la llama el templo de Él. Él dice, limpia mi templo. ¿Qué es limpiar el templo? Sacar de nosotros esos malos pensamientos, esa tendencia a hacer lo malo, esa tendencia a matar, a robar, a querer tener lo que pertenece a otro. Esa tendencia, renunciar a esa tendencia, renunciar a esos pensamientos y vivir ahora bajo las normas del reino de la luz, cuyo representante, el Dios mismo se hizo carne y vino a enseñarnos el camino a seguir. Por eso ustedes me escuchan a mí decirle a las personas que sí sabían que son hijos del diablo. Porque todo el que es nacido de hombre y mujer nace siendo hijo del diablo, no de Dios. Nace muerto para Dios. Y por ello es que después que tenga conciencia, que sepa quién es, que sepa por qué está aquí, que sepa quién es Cristo, a qué vino Cristo, por qué lo matamos, por qué se dice que volverá. Cuando tenga conciencia, renuncia, declara con su boca que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos del pecado, que Él fue propicio por nosotros para detener la ira de Dios sobre nosotros. Porque Cristo vino, el Hijo de Dios vino, el Mesías Salvador vino para detener la ira de Dios sobre nosotros, que quería acabar con todos. Porque la Biblia dice que se ha arrepentido de haber hecho al hombre. Y Cristo, el Hijo de Dios, a quien Dios por amor a su creación, Juan 3:16, dice que por amor a nosotros, un amor incondicional, envió a su Hijo para que muriera para que nosotros pudiésemos vivir. Por gracia, un regalo no merecido por nosotros, un regalo inmerecido. Y todo aquel que crea en el Hijo de Dios, que le crea a Él, dice la palabra en Juan 3:36, dice, a todo aquel que le crea a Él será salvo.
Mas el que se rehúse a creerle, mi ira irá sobre él. El sacrificio de Cristo ya será en vano para esa persona. Porque Cristo murió por todos. Él no murió por unos sí, por otros no, por todos. Y nos dejó libres. Nos liberó de la maldición de la muerte producto del pecado. Y nos dejó libres. Por eso Él es nuestro Redentor. Porque Él nos compró y siendo propiedad, Él nos dejó libres para que nosotros decidamos si seguimos viviendo en el mundo bajo las concupiscencias del mundo o decidimos seguirlo a Él. Y Él vino a mostrarnos el camino, las condiciones, porque no es fácil. Para el hombre, para la mente del hombre no es fácil. Para Dios todo es posible. Y si nosotros tuviésemos entendimiento de la palabra, conocimiento de la palabra, no pereceríamos. Porque la palabra es vida, la palabra es para aliviarnos la carga, para hacernos las cosas fáciles, para que no haya excusa, dice el Señor. Y por eso Él manda que prediquemos la palabra. Él me manda a mí, aquí en este caso, y como a mí muchos miles de millones de personas que hemos decidido seguir a Cristo, Dios nos manda a predicar su palabra. Y Él nos dice, tal vez escuchen y tal vez no escuchen, eso no es problema de ustedes. El único problema de ustedes es que prediquen mi palabra, dice el Señor. El que escuchen o no escuchen, ese es mi problema, dice el Señor. El que transforma es Él. El que transforma es la palabra. El deber de nosotros, los que andamos predicando, es darnos a entender, que la gente entienda la palabra, que entienda lo que nosotros conocemos, que entiendan lo que Dios pone en nosotros, que podamos transmitirlo de tal manera que de acuerdo a la persona le hablemos para que entienda de qué se trata esto. Que entienda. Y por ello estoy aquí. Yo pensaba en el transcurso de este mes no venía a predicar, pero me acordé que la próxima semana comienza la Semana Mayor. Una semana que supuestamente el hombre creó para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como Él pidió. Él dijo que hicieran eso para conmemoración de Él. La cena del Señor quiere recordar la forma como lo mataron y cómo lo mataron y cuándo lo mataron y ante quién lo mataron y quiénes lo mataron. Porque Él no va a estar viniendo para que lo sigamos matando. Entonces ya es un deber de nosotros de mantener esta enseñanza a través de los tiempos para las generaciones futuras, para que no haya excusa de que no sabían. Entonces, la otra semana comienza la Semana Mayor y por ello estoy hoy aquí predicando la palabra de Dios, para que la gente entienda que cuando el Domingo de Ramos, lo que el hombre llama Domingo de Ramos, es el comienzo de la semana que Cristo le predicó a sus mismos discípulos para que supieran lo que iba a pasar. Era necesario venir a Jerusalén, donde querían matarlo, y Él vino y entregó su vida por nosotros, porque a eso fue que Él vino, a cumplir el plan de Dios. Y por ello les dijo a sus discípulos cómo iba a ser, dónde iban a comer, en qué burritos se iba a montar, cómo iba a suceder, que lo iban a vender, quién lo iba a vender, cómo se iban a comportar ellos, quiénes lo iban a matar, y que al tercer día el Padre lo resucitaría de entre los muertos. El Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, lo resucitaría entre los muertos. Esa es la verdadera enseñanza. Una semana para que nosotros mostremos nuestro agradecimiento a ese amor tan grande de haber dado su vida por nosotros, de haber padecido por nuestros pecados, porque a Él lo escupieron, lo golpearon. ¿Qué no hicieron con Él? Y después lo crucificaron.
¿Y quiénes hicieron eso? Quienes decían que lo estaban esperando. Quienes gritaban a los cuatro vientos, el Mesías viene. Cristo viene, que significa el Mesías, el mensajero de Dios viene. Jesucristo, el Mesías Salvador. Por eso en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Su creación. Porque el mundo, el plan de Dios, el mundo fue hecho por Cristo y para Cristo, para el plan. A lo suyo vino, a su creación. Y los suyos, los que decían estar esperándolo, no le conocieron, lo mataron. Mas a todos aquellos que creyeron en él, dice la palabra en versículo 12, le dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Aquellos que le creyeron, se bautizaron de nuevo, nacieron de nuevo como hombres nuevos, renunciaron a esa vida pagana, a esa vida haciendo todo lo contrario a lo que Dios manda, una vida llena de idolatría, llena de maldad, llena de envidia, llena de codicia, llena de ego, llena de vanidad. Renunciar a esa vida y comenzar una vida en Cristo, una vida al servicio de los demás, una vida llena de amor, de humildad, de entrega a Cristo, sabiendo que Cristo es Dios y como Dios que es, Él lo puede todo. Entonces, por obediencia seguimos sus enseñanzas, porque depositamos toda nuestra confianza en Él, porque vamos a ir a vivir enamorada que está preparando arriba en el cielo, junto al Padre Celestial para los que queremos regresar a casa. Me acordé en este momento de una frase que dijo un hombre, cuando le preguntaron, le preguntó una autoridad de la Iglesia de Dios, le dice, sabemos que eres de los nuestros, mas no te congregas con nosotros. Y la respuesta de él fue, es que estoy cansado de tantos sermones de temor de Dios y no predican y enseñan a que tenemos que confiar primeramente en Dios. Tenemos que enseñar lo que Dios mandó, que es a que confiemos plenamente en Él, a que lo amemos por encima de todo, y todo es todo. A que si realmente le creemos a Él, confiamos en Él, no nos preocupemos de nada lo que puede pasar, porque Él tiene el control de todo. Cuando andamos asustados y ayudando y pidiendo ayuda por un lado y por otro, y creando imagen y adorando todo lo que Él abomina, es porque no confiamos en Él. Y Dios no comparte la gloria con nadie. Muchos en esta semana van a dar golpes de pecho y a decir, perdónanos Señor, perdónanos, y van a una concentración y después que salen se van de rumba a festejar. Hipócritas, hipócritas. Si en verdad fueran de Dios, si en verdad les doliera lo que Cristo padeció y fuesen agradecidos, harían ayunos, harían reuniones para cantarle y adorar a ese Dios que nos anhela, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a agradecerle y a pedirle perdón y a humillarnos, porque aún habiendo nacido nuevos seguimos pecando. Seguimos pecando. Solamente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si estamos diciendo la verdad, y nos vamos a dar cuenta que decimos mentiras. Y mientras andemos diciendo mentiras, nos estamos alejando de la verdad la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice, es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Porque la palabra de Dios es la lámpara, es la lumbrera a nuestro camino, a nuestro andar, y a la vez es el espejo de nuestra alma. La palabra de Dios nos desnuda si no estamos haciendo lo correcto.
nos desnuda, nos muestra. Y el que es carnal no quiere leerla, no quiere saber. El que es carnal aplica aquello que aplicaban desde el tiempo de los profetas, cuando le decía al pueblo a los profetas: no nos diga la verdad, díganos mentiras halagueñas, porque al ser humano le encanta, al ser humano carnal le encanta que le caigan las mentiras. Él no quiere saber la verdad porque no cree en Dios, no cree en esa promesa. Él no cree que exista una vida después de esta y que sea eterna con Dios. No cree. Él está enamorado de la vida en este mundo y no quiere irse de este mundo. Y a pesar que esté pasando lo que esté pasando, así esté sufriendo, no quiere irse de aquí porque no cree en Dios. Y por eso le da miedo a morirse. Y el verdadero cristiano no tiene por qué tener miedo a morirse, porque la muerte es el paso para ir a la eternidad, a disfrutar de la vida que Dios Todopoderoso nos ofrece con Él. Una vida eterna, una vida llena de alegría, de gozo, donde no habrá maldad, donde no habrá dolor ni tristeza, donde no existe todo lo malo que hay en este mundo. Y para ello tenemos que recibir conocimiento de lo alto para mantenernos firmes y poder avanzar. Por eso la palabra escrito está, Dios dice: por falta de conocimiento perecerán. Si ustedes no tienen conocimiento, no podrán ser familia mía. Cristo lo dijo. No lo estoy inventando, escrito está. Dice la palabra de Dios que si usted no oye la voz de Él y la hace, no es familia de Él. ¿Y cuál es la voz de Dios? La palabra que está escrita. Muchos dirán: no, que la Biblia es un libro que fue hecho por los hombres. Eso dice el enemigo. Por eso es que si usted no lee la Biblia, si usted no tiene una Biblia y la lee, entonces váyase a otra religión, váyase a otra creencia, olvídese de Cristo, porque Cristo mismo lo asentó: quien no oye mi voz y la hace no es familia mía. Y la voz de Cristo está escrita, está escrita. Si su anhelo, si su hobby no es en cada momento estar leyendo la palabra para aprender del Dios Todopoderoso, para nutrir el Espíritu de Dios en usted, para crecimiento de Él, si eso no está en su vida, en su sentir y su hacer, usted está equivocadamente, está perdiendo el tiempo. Yo vengo aquí a ser franco, a hablar con franqueza. Mi problema es predicar la palabra de Dios. Su problema es, si está escuchando esta palabra, está viendo este programa, es porque Dios lo está llamando. Porque los que son de Dios oyen la palabra de Dios. Los que no son ya cambiaron de canal, eso es aburrido, cambiaron de canal. Usted está metido en este momento, está metido en problemas. Usted toma lo que está escuchando, lo deja. Cuando parta de este mundo, si no escuchó, si no atendió este llamado, usted va a ir a vivir con el otro, con el enemigo. Y cuando usted vaya a poner por excusa ante Dios, decirle: Señor, pero yo no sabía eso, le decir: ¿se acuerda aquel día que usted vio por la televisión esto y esto, al predicador que estaba ahí? Y usted no quiso pararlo. Yo libré mi responsabilidad. Yo pensaba inclusive dejar de venir a predicar a la televisión, porque creía que en mi forma errada de pensar humanamente, creía que estaba perdiendo el tiempo, porque yo no veía que la gente prestara mucha atención. Pero resulta que el problema mío es predicar la palabra, y eso lo dice el Señor. Si ustedes se van al libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el atalaya dice que todo el que predica la palabra de Dios es una atalaya.
Dice, si usted tiene a un vecino, a un amigo que se acerca y usted no le habla de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que tenemos que predicar, y esa persona se pierde, usted se va con ellos para el infierno. Pero que si usted o yo predicamos la palabra y la persona no quiso atender el llamado, esa persona se va para el infierno, pero nosotros salvamos nuestra responsabilidad. Y muy por el contrario, si nosotros predicamos la palabra y la persona que está viendo este programa se convierte y decide buscarse una Biblia y comenzar una vida nueva, nacer de nuevo, para acercarse realmente a Dios, y se convierte, así nunca la conozcamos, a nosotros nos van a dar unos punticos para lavarnos de tantos pecados que tenemos que presentar todavía ante el Dios Padre Todopoderoso. Porque Cristo, por gracia, me dio el derecho de llegar a ser hecho hijo de Dios. Pero después de ello, el ser hecho hijo de Dios depende de cada uno de nosotros. Usted está escuchando la palabra ahorita. La escuchó, la está escuchando. Sabe que tiene que comprarse una Biblia. Si dice ser cristiano, si usted no es seguidor de Cristo, no cree en Cristo, entonces obvie todo lo que está escuchando. Pero si usted dice creer y cree que está creyendo en Cristo, escuche esto. Si no tiene una Biblia y la lee, no tiene parte con Cristo. Así se arrodille y haga lo que haga. Así usted crea que está haciendo cosas buenas y que está ayudando a la gente. No entrará al reino de Dios, eso está escrito. No es como usted piensa, no es como usted cree, es como está escrito. Por eso estoy aquí predicando, porque esta semana comienza una semana realmente de reflexión, de arrepentimiento, de dar fruto de arrepentimiento, de demostrar que usted cree en Cristo Jesús, que usted aprecia ese sacrificio y que usted quiere honrarlo, que usted quiere alabarlo. Ahora, si usted lo quiere aprovechar en la semana para irse de rumba y va un momentico a una disque iglesia y después se va, no sea hipócrita, Dios no lo va a aceptar así. Y no es que yo lo esté diciendo, ¿no? Yo no estoy juzgando a nadie, no sé a quién estoy hablando. A mí lo único que me interesa es decir lo que está escrito. Y decirle a usted, amigo, que la lucha es dura. La lucha para regresar a casa es dura. Pero si tenemos la llave, que es la palabra de Dios, se nos va a hacer fácil. Porque la palabra nos va a dar conocimiento de todo. La palabra de Dios es la espada que nos va a proteger del enemigo. ¿Cómo debemos resistirlo? ¿Cómo debemos actuar? Dios lo dice en su palabra, dice, de boca me aman, ay Diosito para acá, Diosito para allá, pura muela. Mas su corazón, sus pensamientos están lejos de mí, están pensando es en la vida mundana, están pensando es en los placeres del mundo, están pensando es en lo que los demás tienen, están pensando es en dinero, lo que menos están pensando es en Dios. Su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Y el temor, ese temor reverente entre la majestad de Dios y usted, no es más que una cultura de tradiciones que le enseñó su papá y su mamá. Camina porque ve caminar los demás, pero no sabe ni por qué lo está haciendo. Por eso es que es necesario que usted adquiera conocimiento. Dice, léala para ser sabio, créala para salvarse y practíquela para santificarse. Santificarse es para poderse acercar a Dios. Si usted no hace la palabra, difícilmente se va a acercar a Dios. Yo estoy aquí dando mi testimonio. En otros tiempos estaba entregado al mundo. Me deleitaba en las cosas del mundo y no había mejor vida que esa. Gracias a Dios Todopoderoso, por gracia conocí a Cristo, conocí su existencia, conocí la palabra
Y lo que antes yo aborrecía y me daba vergüenza cargar o decir nada más con aceptar, ahora me siento gozoso, lleno de ego, lleno de vanidad, pero de conocerlo a Él. Su palabra está escrito, dice así. Dice, no se jacte el rico en su riqueza, no se jacte el valiente en su fuerza, no se jacte el sabio en su sabiduría. Si en algo quieren jactarse, jactense en conocerme a mí, dice el Señor. Porque el rico, si se jacta en su riqueza, mañana se muere y no puede llevarse nada. El sabio se muere y hasta ahí llegó. De sabio no tuvo nada porque ya sabe lo que le espera. Si no nació de nuevo, al rico y al sabio, dice la palabra, por no hacer lo que Dios quería, un abortivo es mejor que ellos, o sea, era mejor que no hubiesen nacido. Y no lo estoy diciendo yo, está escrito en el libro de Eclesiastés. El valiente, muy fuerte, llegó otro, mató su cuerpo y hasta ahí le llegó. Pero si nosotros tenemos a Dios en nosotros, tenemos a Dios en primer lugar, lo amamos de verdad y mostramos nuestra confianza en Él, nada nos va a hacer falta. Por eso dice, Jehová es mi pastor, con Él nada me faltará. Que vamos a pasar por problemas, por tribulaciones, sí. Este mundo está lleno de todo lo contrario a Dios. Y mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas. Lo único que estamos seguros es que vamos a vencer. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para quienes creemos en Él, para quienes confiamos en Él, son pensamientos de paz, de bien y con un final feliz esperado. Tenemos un final feliz asegurado si realmente confiamos en el Señor. Por eso yo gozo cuando estoy predicando la palabra. Me lleno de gozo. Ahora vivo feliz. Mi vida no es en vano. Y ahora espero con ansias la partida de este mundo y comenzar a vivir en el mundo que Dios tiene preparado para los que creamos en Él. Usted dirá, está diciendo que está obstinado, que está loco, ¿no? Yo no estoy obstinado, estoy bien. Solo que tengo conocimiento y sé que lo mejor es con Dios. Aquí estamos de paso. Y mientras estemos aquí estamos expuestos a las patrañas del enemigo, a resbalarnos. Y por eso todos los días tenemos que orar y pedirle al único intercesor de nosotros, a Jesucristo, al sumo sacerdote, pedirle que ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca y no nos llegue a fallar, como le dijo a Pedro, como le dijo al apóstol Pedro, le digo, el diablo nos pidió para zarandearlo, pero yo oré para que vuestra fe no falle, porque la decisión es nuestra. Y por eso tenemos que prepararnos. Y prepararnos es adquirir conocimiento, y adquirir el conocimiento está aquí. El pan nuestro de cada día dámelo hoy, la palabra. Pan para el Espíritu de Dios en nosotros. Lo demás vendrá por añadidura, el pan para el cuerpo viene por añadidura. Vengan primeramente a mí, lo demás viene por añadidura, dice el Señor, porque Él es el dueño de todo, Él controla todo, Él tiene el control. Este mundo le fue entregado a Satanás por el hombre, pero Él gobierna el mundo para los del mundo. Pero los que deciden creer en el Señor y renunciar a Satanás, ahora dependemos de Cristo, del Hijo de Dios. Y no tenemos nada de qué preocuparnos porque Él es nuestro Señor, nuestro amo, y Él pelea por nosotros. Pero tenemos que mostrar que nosotros realmente confiamos y creemos eso, que toda nuestra confianza está puesta en Él, que no nos preocupa nada de lo que vaya a pasar, porque todo lo que va a pasar nadie puede evitarlo. Cristo mismo lo dijo, escrito está. No me pidan que no pase lo que tiene que pasar, porque lo que va a pasar y nadie puede evitarlo. Las escrituras tienen que cumplirse. Pero los que creen en mí no se preocupen.
Salmo 91. Los que habitan al abrigo del Altísimo, los que están siguiendo, obedeciéndolo, confiando plenamente en Él, creyendo, leyendo la palabra, alabando al Señor, cantándole todos los días para honrarlo, porque no hay forma de que le podamos pagar con creces lo que Él hizo por nosotros. Pero con lo que tengamos dándole agradecimiento y mostrando la honra, honrándolo a Él, mostrando el temor a Él, es lo menos que podemos hacer. Es lo menos que podemos hacer mientras estemos vivos en este mundo, siendo luz para el mundo, que con nuestra vida y confianza en nuestro Señor, el Señor puede bendecirnos a través de la confianza que expresemos en Él, nos va a bendecir. Lo que hagamos va a ser productivo porque Dios tiene el control de todo. Y que la gente quiera ser como nosotros, así como nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo. Las reglas en el mundo, bajo la potestad de Satanás, es aprovéchese lo demás porque mañana usted no sabe. Aprovéchese de lo demás para ser primero. La enseñanza que vino Cristo fue: el que quiera ser primero en mi mundo, en mi reino, tiene que servir a los demás. Porque vas a ser primero porque sirve a los demás. Y desde este mundo comience a hacerlo. Y no va a tener enemigos. Porque el que se preocupa por servir a los demás, a pagar al mal con bien, a servir a los demás, nadie podrá ir contra él. Porque el que vaya contra él, contra el que está haciendo la voluntad del Padre, el Señor pelea por nosotros. Y contra el Señor no puede nadie. Por eso Él dice: perdona a quien te ofende y déjenmelo a mí, dice el Señor, porque la venganza es de Dios. Y si nosotros que le creemos a Él, tenemos que hacerlo como dice. Como dice. Yo le recuerdo a la gente que se mete conmigo, le recuerdo que el que paga al bien con mal, el mal no se apartará de su casa. Porque Dios es justo y Él a cada quien le da su merecido. Y yo lo que tengo que confiar en el Señor, Él se encarga de todo eso para yo no tener que pecar. Quería compartir con ustedes, pues no sé cuánto tiempo tengo, porque mira, el tiempo pasa volando. En el libro de Proverbios 3, compartir unos versículos. Y vamos a leer Proverbios desde el versículo 1. Se titula La confianza en el Señor. En este caso, la confianza en Cristo, en el Señor, mi Señor. Porque desde que yo nací de nuevo, desde que se dice que era Cristo, ahora le pertenezco a Él y a Él le sirvo, Él es mi Señor. Y dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. No olvides lo que te he enseñado, dice la palabra. Guarda mis mandatos en tu corazón, guarda mis mandatos en tu mente, en tu mente. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Sea leal, sea bondadoso. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. No olvides hacer lo bueno. Mientras puedas hacer lo bueno, hágalo. Porque dice que el pecado es aquel que pudiendo hacer lo bueno no lo haga. Escríbelas en lo más profundo de tu corazón. Aquí, escríbelas y grábalas. Los mandatos de Cristo. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Si así lo haces, tendrás el favor de Dios como el de la gente.
y lograrás una buena reputación. Y lograrás una buena reputación. El 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, confía con toda tu mente. No dependas de tu propio entendimiento, no te hagas sabio, no creas que usted la sabe todas. No creas que usted no tiene nadie que decirle que tiene que hacer. No caiga en ese error, confía en el Señor. Pida conocimiento de lo alto y Él te dará. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Busca la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Usted quiere hacer tal cosa, le quiere, Padre, yo quiero hacer esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Si estás de acuerdo conmigo, ayúdame a hacerlo. Si no, desbarata ese plan que tengo, porque no quiero hacer nada que te desagrade, Señor. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Si usted está pensando en hacer la voluntad del Padre, en agradarle a Él te va a mostrar el camino a tomar. No vas a resbalar, no te vas a estrellar, porque lo estás tomando en cuenta a Él. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Hoy en día vivimos unos tiempos de tribulación, de afanes, de miedo, de terror, unos tiempos de maldad. Parece que no se podía hacer nada, pero eso es para los que no creen en Dios. Porque los que leemos la palabra, a eso nos tiene sin cuidado. Sabemos que tenemos que partir de este mundo. Y dijo Pablo, el morir es ganancia. Porque mientras más rápido nos vayamos mejor, porque nos vamos a disfrutar de la vida que nuestro Señor nos ofrece en el más allá. La verdadera vida eterna. Y el paso es partir de este cuerpo e ir con Él. Y el Espíritu de Dios en nosotros tiene que estar fortalecido para ir con Él, porque la disputa entre las tinieblas y la luz es el alma. Y el alma depende de la decisión que nosotros tomemos. Obedecemos y creemos en Dios, o le desobedecemos y creemos en el enemigo, en el diablo. Esa es la decisión a tomar. O crees o no crees. Eliges el camino del mal o el camino del bien. Elige las tinieblas o elige la luz. Sin Cristo no podremos lograrlo. Sin Él no podemos dar fruto. En Cristo todo lo podemos, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo es. Uno solo es. El único Dios verdadero, el único Dios que nos anhela y dice, hágame su Dios, hágame su Dios. Porque Él lo puede todo, Él puede llegar y convertirnos a todos en siervos de Él, por decisión de Él. Pero sería un Dios de un poco de robot. Y la palabra dice que el plan de Dios es que de su creación hagamos una creación donde esa nueva creación lo hace a Él el único Dios verdadero, nuestro único Dios. Por eso es que tenemos, vuelvo a insistir y repetiré cuantas veces sea posible, cómprese una Biblia y comience a adquirir conocimiento para que conozca a Dios y comience a vivir la vida realmente como es. Quiero despedirme porque ya me dijeron que el tiempo se acabó, con un escrito que está aquí en este libro, se lo recomiendo, Tesoros de la Biblia se llama. Al final de la portada hay una lectura muy buena, para que entiendan de todo lo que yo hablé aquí y de qué se trata. El mayor tesoro, tener a Cristo con nosotros. Dice, ¿has soñado alguna vez con encontrar un tesoro perdido? Hay personas que gastan inmensas fortunas y dedican muchos años de su vida a buscar tesoros que se encuentran sumergidos bajo el mar.
aunque saben muy poco, que muy pocos lograrán encontrarlos. No disminuyen su obsesión por obtener las joyas y el oro de los naufragios de los siglos pasados. Este libro que tienes en tus manos es como un gran cofre lleno de tesoros que son 1000 veces más valiosos que cualquier cosa que se pueda encontrar en un barco hundido. A medida que los abra y lo estudie, descubrirá sus innumerables e invaluables riquezas. Por ejemplo, en la recopilación de proverbios dichos escritos por el rey Salomón, encontrarás tesoros de sabiduría práctica, y en los evangelios hallarás riquezas en las enseñanzas de Jesús sobre cómo llevar una vida recta, cómo orar, cómo formar una familia unida y cómo crear una mejor sociedad. Jesús dice: sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, porque a diferencia de las riquezas que buscan los cazadores de tesoros, el reino de Dios está a tu alcance. El mayor tesoro es aquel que entregó su vida por amor a ti, Cristo Jesús, para rescatarte y ofrecerle las riquezas del perdón de su presencia y de la paz con Dios. El apóstol Pablo testifica: en él están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Así que anímate, busca a Jesús con todo tu corazón y lo hallarás, porque Cristo te ama, pero todo depende de usted. Comienza una semana, comienza el Domingo de Ramos, hasta el próximo domingo. Usted verá, lo toma o lo deja. Si escuchó esto, transmítaselo a los demás, porque el mundo vive en ignorancia. El mundo está esperando la semana para darle rienda suelta a su concupiscencia y agradar a Satanás y burlarse de Cristo. Si usted quiere seguir haciendo lo mismo, pues esa es su voluntad. Pero los que creemos en Cristo, tomamos esta semana para reflexionar, alabarlo, honrarlo y acercarnos a Él. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.